Buenas tardes, hoy día vamos a presentar este trabajo final de buenas prácticas de gobierno, donde vamos a analizar los aspectos fundamentales de las regulaciones con respecto al gobierno corporativo que establece Estados Unidos. Y ahí vamos a ver varios estamentos y varias regulaciones. ¿Ya? Vamos entonces con, primero que nada, establecer cómo regula, cómo mitiga los riesgos relacionados con el conflicto entre accionistas y administradores. Bueno, la ley SOX, a través de la sección 403, establece revelaciones, declaraciones que debe hacer la entidad con el fin de resguardar la distancia, ¿cierto?, para evitar que se configure el problema de la agencia entre administradores e inversionistas. Ya además, también se pronuncian al respecto la ley de la NYSE, de la Bolsa de Nueva York, y la de Nasdaq, que es la agrupación de los comerciantes de valores, de los que negocian valores, que requieren divulgación adicional. Aparte de eso, también como política la entidad puede requerir información, y también vamos a ver que muchos de estos conflictos de intereses, ya el pago de sueldos, bonos, que ha sido el quebradero de cabeza, porque en vez de motivar buenas praxis ha generado fraude, también son tratados en otros aspectos de la presentación que estamos haciendo ahora. Dentro de lo que es el conflicto entre accionistas, ¿cierto? Y el conflicto entre empleados, una de las cosas uno de los mecanismos que ha utilizado el gobierno corporativo, la entidad, es que para la elección de un directorio de lo más diverso, variopinto, así se resguardan los intereses de los accionistas minoritarios, mayoritarios, y también se establece una independencia en el mismo caso. A la vez, a través de las divulgaciones, a través de las sanciones patrimoniales que son bastante fuertes, ha resguardado, ha señalado el camino a seguir. Cabe mencionar que este conflicto entre accionistas también está establecido junto con lo que es el conflicto entre empleados. Por ejemplo, la ley NYSE de la Bolsa de Mercado de Nueva York establece sanciones contra una amplia gama de grupos de interés, como accionistas, miembros de la organización, ejecutivos o empleados, ¿cierto?, que tengan conflicto de interés o bien que vulneren algunas de las regulaciones tácitas o implícitamente, ¿cierto?, negociaciones incompatibles con el cargo, ¿cierto?, por ejemplo, que sea inversionista, accionista y sea funcionario del ente regulador. Eso genera una incompatibilidad por conflicto de intereses abismal, ¿cierto? Respecto a las remuneraciones, que también en vez de detonar buenas praxis y mejorar la gestión de la entidad, ha generado que, como en el caso de WorldCom o Enron, se falsearan cifras con el fin de obtener bonificaciones. También acá en el caso de la Polar, la ley NYSE, ¿cierto?, en el apartado sección 303A, establece que tiene que haber un comité de remuneraciones que establezca, que se dedique exclusivamente a generar los mecanismos, políticas, normas, regulaciones atingentes al otorgamiento de bonos o compensaciones. Y también la ley SOX en su sección 304 establece que los accionistas, directores que gestionen mal estos mecanismos, por ejemplo, que adulteren cifras para obtener ciertos beneficios, van a perderlos definitivamente y además se les sanciona. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otra cosa que se promocionaba era que los administradores fueran a la vez inversionistas a través de un programa de shareholder, ¿cierto? De entrega de acciones. Esto también tiene que estar debidamente regulado por la entidad. ¿Ya? Respecto a la designación de cuadros directivos, no se encontró información tácita y explícita, sino que es diversa y
heterogénea, ¿cierto? Pero lo principal que se puede rescatar acá es que el año 2016 varias empresas, las más connotadas, varias de las más connotadas del país, de Estados Unidos, y muchos partícipes del mercado muy visibles como Warren Buffett, que es denominado el oráculo de Ohama, o en las empresas como General Motors, DuPont, Morgan Chase, Johnson Johnson, es decir, empresas de trayectoria, ¿cierto? De más de un centenar de años algunas, establecieron los lineamientos que debe seguir un buen gobierno corporativo. Entonces, si bien es cierto, no es una regulación, pero sí es una guía o indicación. Entonces, establecen que los directivos deben ser lo más heterogéneo posible, deben ser diversos, ¿cierto? Y además todos los accionistas, o la gran mayoría de ellos, deben concordar en que representan los intereses o pueden representar los intereses sin tapujos, sin dobleces, ¿cierto?, de todos los accionistas. ¿Ya? Respecto a la diversidad, aquí la que se pronuncia es la ley Nasdaq, ¿cierto?, que es la de los comerciantes de valores, a través de una nueva regla que establece que al menos dos de los directores deben pertenecer a una diversidad que se cataloga a continuación, que tienen que ser estos dos directores, deben ser, aparte de independientes, no binarios, hispanos o latinos, asiáticos, ¿cierto? Personas con más de un género, afroamericanos, con ascendencia indígena, ¿cierto? De pueblos originarios, latinos, etc. Entonces establece que al menos dos de los directores deben cumplir con el concepto de diversidad y establece una serie de categorías o, o ítems para los cuales cumplir con esta diversidad. Por otro lado, la norma NICE de la Bolsa de Mercado de Valores de Nueva York establece que en su sección 303A01 que la mayoría del directorio debe ser independiente. Y por eso también se establece que los directorios deben ser números impares o nones, ¿cierto? Es decir, que haya un poder decisional de arbitraje, ¿cierto? Que sean 5, que sean 7, que sean 15, cosa que 7 digan no y 8 sí, ¿ya? Entonces la mayoría sí se determina fácilmente, ¿ya? Y no está considerado cuáles serían los atributos o el porcentaje que restaría propiedad, porque eso también, la sola participación o propiedad dentro de una compañía, si bien es cierto, manifiesta cierta inclinación a la hora decisional o puede inclinar la balanza, eh, la misma ley establece que no es una condición sine qua non, ¿ya? Condición por la cual se pueda inferir que no existe independencia de los directores. Por otro lado, los auditores externos también tienen que gozar de independencia y la ley SOX lo establece claramente en la sección 201, donde dice qué cosas son incongruentes, incompatibles con la prestación de servicios de la auditoría y establece algunas cosas que también debieran darse. La más evidente es, por ejemplo, la rotación del socio de auditoría. Y esto se explica claramente porque si yo me fijo, denoto o cometo o veo una falla y el otro año ya la falla no es de 100 sino que es de 200 y va creciendo, entonces yo digo, no la declaro porque me pueden acusar como no te diste cuenta. Entonces, la rotación de socios de auditoría y del equipo de auditoría oxigena y ventila lo que es el trabajo, ¿ya? También habla de los conflictos de interés, ¿cierto? Entonces, la auditoría interna tiene que cumplir una serie de requisitos para asegurarse su independencia y que el dictamen sea una verificación objetiva de la situación económica del ente en el marco de un cumplimiento. Otro tema a tratar es el conflicto de intereses entre la auditoría y la consultoría. Y aquí claramente la ley SOX es muy tajante al decir que hay ciertos servicios que el auditor no puede
prestar en concomitancia juntamente con el servicio de auditoría. Por ejemplo, la teneduría de libros, los servicios de evaluación, etcétera. Se compromete el juicio profesional, por lo tanto, son incompatibles y la ley no tiene ningún remilgo, no tiene ningún reparo en prohibirla de plano. ¿Ya? Eh, También la participación de distintos grupos de interés en el gobierno corporativo, de manera de que las praxis, la gestión de la gobernanza sea con una sensibilidad un poco más universal, ¿cierto? Y la ley NICE en su sección 303.04 establece que deben ser los auditores, o sea, los directores deben ser primero que nada independientes, de diversidad, y por lo menos con eso se logra una sensibilidad mucho más universal. También respecto a si las regulaciones de gobierno corporativo establecen la presencia de ¿qué mención hacen de la auditoría, control interno y la fiscalización? Tanto la ley NICE como la ley SOX establecen ambas que debe existir un marco válido de control interno, tiene que existir una instancia que se asegure la mitigación, cierto control de los riesgos operativos de información financiera o normativo y regulatorio, ¿ya? Entonces, además la ley NICE en la sección 303A.07 establece que se debe contar con un departamento de auditoría interna, ¿ya? Luego vamos a tratar el tema anticorrupción, sabiendo que la corrupción hoy día podríamos mencionar así rápido, que hoy día está posicionado en principalmente cuatro aspectos: el lavado de activos, el soborno, ¿cierto? El blanqueamiento de dineros y el financiamiento del terrorismo, ¿ya? En ese entonces, en 1977, recordando un poco que fue por ahí como el caso Watergate que llevó a Nixon a dimitir, ¿cierto? Estaba la ley de prácticas corruptas extranjeras, y esta atañe exclusivamente a empresas que tengan un pie en Estados Unidos y el otro dentro del resto del mundo. Entonces, esta ley amplía, ¿cierto?, extrajurisdiccionalmente el alcance sancionatorio que tiene Estados Unidos, el Tesoro, ¿cierto?, el Ministerio de Hacienda, con respecto a malas praxis, ¿ya? Y tiene un efecto espejo excepcional. Entonces lo vamos a tratar acá a través de un caso que se revela a posterior. Pero estuvo vigente a partir del año 1977, pero siempre estuvo como en un segundo plan, en un segundo lugar o en el patio trasero. Y sale a relucir, Obama lo saca a relucir como esto tenemos que cumplirlo, sobre todo por el nivel de presencia global que tiene hoy día Estados Unidos y el nivel de presencia de empresas extranjeras en Estados Unidos, ¿ya? Es decir, basta que una empresa cotice en bolsa a través de una sucursal para que yo pueda sancionar a la casa matriz. Entonces se ha acusado a Estados Unidos de imperialismo. Eso quiere un poco representar la figura, ¿ya? Y también el año pasado se surgió una ley de anticorrupción que se llama CTA, porque busca transparentar cuáles son los beneficiarios reales tras cada empresa, que eso había cierta opacidad, y también revelar cuándo hay empresas de papel o empresas fantasmas, ya que cada año se crean 2 millones de empresas en Estados Unidos. También está la lista OFAC, que es donde se publican las personas sancionadas por el Tesoro, Hacienda, Estados Unidos, ¿cierto?, a partir de 1962. Y se le han establecido sanciones pecuniarias, ya sea por lavado de activos, financiamiento del terrorismo, actos de lesa humanidad. Por ejemplo, aquí tipeamos el nombre de Putin y aparece el nombrado dentro de la lista OFAC. Un caso de aplicación de la ley de prácticas de anticorrupción de prácticas comerciales extranjeras, de la FCPA, fue
contra la empresa Siemens, ¿cierto? Que